como familia, que podamos crecer en la casa de Dios, como iglesia. Hay un dicho que decimos como creyentes y es este dicho de primero Dios, primero Dios. Vas a ir a la reunión y ¿qué decimos? Primero Dios, ahí voy a estar, primero Dios estaré. ¿Cuántos han dicho esa frase? Levante la mano. Ya, es muy latina esa frase, yo creo que no se dice en inglés, ¿verdad? Pero es muy latina eso, primero Dios. Somos gente de fe y nos gusta poner a Dios por delante, ¿verdad? Así que esa es una frase y hoy quiero hablarles precisamente de eso. Primero Dios es nuestro tema el día de hoy, es lo que queremos hablar. Primero Dios. Fíjense que el primer libro de la Biblia que yo leí en mi vida fue el libro de Mateo. Es el primer libro completo de la Biblia que leí. Antiguamente no leía la Biblia, estoy hablando de recién me entregué al Señor, 19 años. A los 20 años realmente tomé una decisión de seguir a Dios de verdad, porque antes estaba así como que, como que lo seguía y como que no, y como que sí, como que no, y andaba con un pie aquí y un pie allá. Pero a los 20 años sucedió algo que me dijo, bueno, voy a decidirme finalmente darle mi vida con completo a Dios. A veces esas cosas, problemas que nos pasan en la vida son buenísimos porque nos hacen reaccionar y nos hacen ver que necesitamos de Dios. Bueno, así fue como sucedió y empecé a tomar la decisión de leer la palabra de Dios. La recomendación que me dieron es la que yo siempre les he dado: lean la Biblia a partir de los evangelios. De ahí empiecen, lean los evangelios y de ahí se van todo el Nuevo Testamento. Ese consejo yo lo tomé y el primer libro que leí en la Biblia fue el libro de Mateo. Nunca había leído así toda la Biblia, capítulo por capítulo, y empecé a leer esta palabra. Y pueden imaginarse a un joven de 20 años en su cuarto con la Biblia abierta, tratando de entender algo que nunca había leído, algo completamente nuevo. Y cuando le pasaba por sus páginas me sorprendía lo que decía. Llegué al Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, y empezaba a hablar de las beatitudes. Bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados los pacificadores. Y wow, dice que Dios quiere que seas luz y sal de esta tierra, porque si la sal no sala es como inútil, no sirve de nada. Y Dios quiere que tú seas la sal y la luz de esta tierra. Y me sorprendía eso, el llamado de Dios a hacer luz. Y luego empieza a decirnos ciertas reglas o ciertos estilo de vida que no estaba alineado a mi estilo de vida. Por ejemplo, decía, si tú insultas a alguien, si le dices tonto a una persona, te conviertes en asesino de esa persona. Te conviertes automáticamente, nomás por decirle tonto a alguien. Y yo le acababa de decir tonto a alguien. Dije, en la torre, y me convertí en asesino ya. Y empieza a decir, y tú miras a alguien, a una mujer con lujuria, ya te convertiste en un adúltero. Wow, un estilo de vida superior. Y empieza a decir acerca de la oración, que no seamos hipócritas, que no oremos nomás por orar, que no oremos vanas repeticiones. Y yo todavía esos tipos de cosas no lo hacía porque oraba, pero oraba así nomás por cumplir con una oración rápida y nomás para lograr cosas de parte de Dios que quería obtener. Y luego nos dice en Mateo 6, no te preocupes por la ropa que vas a vestir, no te preocupes por la ropa que vas a comer, no te preocupes por las finanzas, no te preocupes por las partes de la vida, las cosas de este mundo. Pero luego nos dice lo que dice Mateo 6:33, y ahí quiero que entremos en esa parte de la Biblia. Es, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. A ver si ahora sí me lo pueden poner el versículo. Eso, 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Eso, muy bien, leámoslo juntos. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Pueden leerla conmigo una vez más? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Me gustaría repetirla como 30 veces en su mente en este momento, pero quiero que lo guarden, porque quiero, si no se ha memorizado este pasaje, quiero que se vaya con este pasaje memorizado. Quiero que se encarne en su corazón.
se encarne en su vida, sea parte de su vocabulario, sea parte de su mañana al despertar, sea parte de su atardecer, sea parte de su trabajo, sea parte de su tiempo en la televisión, sea parte de su tiempo en el celular, sea parte de cada área de su vida, de sus negocios, de todo lo que haga. Me encantaría que usted memorizara este pasaje y lo hiciera una parte suya completamente. Porque cuando yo me encontré con este pasaje, precisamente en Mateo 6:33, después de todo lo que leí anteriormente y les comenté, encuentro esto y me dice: yo no soy esta persona. Yo no busco a Dios primeramente. Dios no está en primer lugar en mi vida. Yo realmente, las cosas de Dios y las prioridades de Dios no están en mi vida, sino tengo otras prioridades. Hay otras cosas más importantes. Quizás el negocio, quizás son las deudas, quizás son los problemas familiares. Esas eran mis prioridades, pero no el reino de Dios. Dios no era tan importante para mi vida, era secundario, era opcional, era un compartimento de mi vida. Bueno, ahora ya busqué a Dios el domingo, ya puedo hacer lo que quiera el lunes. Ya canté el domingo, ahora puedo escuchar la música que quiero el entre semana. Ya hice esto, ahora Dios, no eres el primer lugar, pero eres una parte de mi vida. Y quizá lo buscaba en el primer día de la semana, pero no era lo primero en mi vida. Y cuando yo vine a esto como que brincó, el Espíritu Santo saltó, lo hizo que saltara en mi mente y dije: esto es tu estilo de vida. Esto no es un pasaje bonito ni inspirador, es un mapa de vida, es un estilo de cómo Dios quiere que vivas cada día de tu vida. Y eso es tan importante en cada uno de nosotros en este tiempo. Cada uno de nosotros venimos con diferentes dificultades, con diferentes luchas, preocupaciones y temores. De hecho, este pasaje está escrito diciéndonos: no se preocupen. Lo anterior que se dice en este pasaje es: no se preocupen, más buscar el reino de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, la opción a la preocupación, lo que debemos de hacer en medio del temor, en medio de las dudas, en medio de la incertidumbre, en medio de la tristeza, es hacer esto: buscar a Dios en primer lugar. Así que Dios quiere que tú enciendas tu corazón y te conviertas en una generación de Mateo 6:33. Mateo 6:33, vivan Mateo 6:33. Te lo digo, mi hermano, en los últimos días que he estado escuchando tanto pánico y tanta preocupación por la situación política que se está viviendo y todo eso, lo primero que me viene a la mente: los hijos de Dios no. Los hijos de Dios no estamos desprotegidos, no estamos solos, no estamos abandonados. Hay un Padre que está de nuestro lado. Él cuida de las aves, Él cuida también de mí. Mateo 6:33 dice ahí: más busca a Dios, más busca a Dios en primer lugar, que es el centro de tu vida. Quiero decirte algunas cosas, quiero despedazar un poquito este pasaje tan chiquito, pero quiero que descubramos algunos principios importantes para tu vida y para la mía, y que tenemos que hacer la parte. Tenemos que buscar a Dios en primer lugar. Primero Dios, lo que decíamos hace un rato. Busca primero a Dios con pasión. Busque a Dios en primer lugar, con pasión en primer lugar. Mateo 6:33 dice, como les decía, la primera parte que dice así: más bien busquen primeramente. Esta parte tan pequeña es bien intensa. Hay intensidad en este pasaje. La primera parte que nos dice, el verbo que tenemos, que es el central y que tiene que ver con nosotros, la acción que nos pide hacer es esta: busca. Busca. ¿Qué significa la palabra buscar? Buscar es una acción constante. Es un verbo continuo, es decir, está buscando continuamente, no tiene fin, es una acción constante en nuestras vidas. Busca diligentemente, anhela, esfuérzate, haz todo lo que sea posible, ansiosamente trata de alcanzar algo, desea dedicarte a esto.
Eso significa la palabra buscar. La palabra griega que se utiliza es seteo. Seteo, y eso es lo que se utiliza, una acción intensa, continua de búsqueda. En las noticias en esa semana me enteré que un hombre en Inglaterra, específicamente en la área de Gales, era un ingeniero en computación, había puesto en un disco duro todos sus claves de los bitcoins. No sé si escucharon esa noticia. Pusieron todas sus claves en un disco duro, en un compartimento de todo lo que tenía de bitcoins. Ahora, resulta que algunos años anteriormente, la novia o esposa hizo una limpieza de casa y vio una cajita ahí de metal y dijo, nah, esto no sirve para nada, y lo tiró a la basura. Y pues, le fue a la basura, y el hombre después dijo, ahora sí necesito agarrar mis claves de Bitcoin, y no las encontró por ningún lado. Así que este hombre se puso como loco buscándolo por toda la casa, y cuando se enteró que la novia lo había tirado a la basura, resultó que se fue a la ciudad y le dijo, les compro el basurero, se los compro. Porque en esos bitcoins eran, la cantidad de dinero que tiene en esos bitcoins es de 800 millones de bitcoins. Ahora, no sé cuántos saben. Esto es un bitcoin, vale más un bitcoin que $1. Entonces es una cantidad exorbitante de dinero. Yo busqué cuántos dólares eran, y me quedé que no se los voy a decir, estos son muchísimos números. Eran como 12 números, no sé cuántos números, era una cantidad enorme. Y el hombre está queriendo buscar a como de lugar. Le dice, se los rento, se los compro, ¿qué puedo hacer para ir a buscar mi disco duro al basurero? Una cosa intensa que está el hombre buscando cómo resolver esto. Yo no sé qué haría usted, pero cuando sabes que hay algo que es importante en tu vida, tú lo vas a buscar con intensidad, con un deseo de tenerlo. Y eso es lo que la palabra que está diciendo aquí. Busquen a Dios como si fuera lo más importante, como que si su vida misma, como si su respirar mismo dependiera de esto. Buscar primeramente el reino de Dios. La segunda palabra que dice ahí es primeramente, y me encanta esto porque indican lo más importante que debe de ocupar en nuestras vidas. No significa un compartimento que es primero, significa lo primero. Dios debe de ser lo primero en todo, lo primero en mi estilo de vida, lo primero en mis palabras, lo primero en lo que escucho, lo primero en lo que veo, lo primero en lo que trato a los demás, lo primero en mi trabajo. Dios debe de ser lo más importante y debe de influir cada parte de nuestras vidas. Prioridad completa debe de ser. Y luego viene la palabra pero o más, como dice la palabra aquí, más, dice más bien, nos dice la Biblia, o en otras versiones dicen pero, significa cambio. En lugar de hacer esto, haz esto otro. En lugar de preocuparte y estar afanado en los problemas de la vida, en lugar de estar preocupado y en tus luchas y tratando de resolver, dice, pero haz un cambio. Esto vas a hacer. Es un cambio de vida total. No es un cambio de vida, no es algo que añades a tu vida, como lo he dicho, pero es algo que completamente va a requerir una intencionalidad de cambio de vida. Y a esto va a requerir un esfuerzo apasionado de parte tuya. Se requiere pasión para poder hacer esto. Hay dos cosas que necesitas para estar apasionado en algo. Número uno, necesitas intensidad, algo fuerte en tu vida. Tienes que ser intenso en buscar las cosas de Dios. Tiene que haber intensidad, debe de haber fuego, debe de haber pasión. La Biblia no lo dice. Dios utiliza palabras muy apasionadas para hablar de Él. Como por ejemplo Marcos 12:30 dice, así el Señor dándonos una orden: amad al Señor tu Dios con todo tu corazón. No nos da reserva a parcialidades. No puedes servir a Dios a parcialidades. No lo llama, que dicen con todo tu corazón, con toda tu alma.
es decir, emociones, sentimientos y voluntad. Con toda tu mente, nuestros pensamientos, lo intelectual, y con todas nuestras fuerzas físicas, tu salud, tu energía, mientras te dé Dios vida, tú deberías de estar viviendo de esta manera, con todas las fuerzas que Dios te da. Hay intensidad en eso. Hay intensidad cuando cierra la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 y nos dice la siguiente manera: por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y eso es una palabra fuertesísima, Apocalipsis 3:16. Porque no eres ni frío ni caliente, pero eres un tibio. Eso está fuertesísimo. Yo no quiero ser un tibio. Y yo creo que yo no quiero que usted sea un tibio. Es decir, alguien que no está comprometido completamente con Dios. Tiene que ser alguien que tenga intensidad en la búsqueda de Dios. Entonces tenemos el ejemplo de discípulos. Cuando Jesús llamó a los discípulos a vivir para Él, a ponerlo en primer lugar, dijo esto. Mateo 4:19, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Qué fue lo que le dijo? Estaban los discípulos pescando, estaban en sus negocios, estaban haciendo lo cotidiano. Nosotros quizá hacemos nuestro trabajo, vamos a una oficina, vamos a una fábrica, vamos a un lugar donde trabajamos y hacemos eso. Pero el Señor vino a ellos y no les dio segundas opciones. No les dijo, mira, te doy opción de que sirvas así, así. Pero le dijo, si quieren, síganme. Y los haré pescadores de hombres. Y la Biblia dice que abandonaron inmediatamente sus redes. Dejaron todo por seguir a Jesús. Dejaron todo, su negocio, su finanza, su economía, la casa, la cama rica que tenían probablemente, por seguir a Jesús. Y te voy a decir, esto es impresionante, porque esto habla de pasión. ¿Qué te está estorbando para seguir al Señor? ¿Qué te está haciendo un obstáculo para seguir a Cristo y ponerlo en primer lugar en tu vida y buscarlo con intensidad? Estos hombres quitaron todo lo que les pudiera estorbar con el propósito de seguir a Jesús y vivir para Él. Busca primeramente a Dios con pasión. ¿Cómo tenemos que buscar a Dios? ¿Con qué? Con pasión. Pero luego tienes que buscar a Dios con disciplina. Esta es la cosa cuando hay algo constante en tu vida. Dice la Biblia que la palabra buscar es algo constante, no es algo temporal, no es algo que termina. La palabra buscar no va a terminar dentro de unos minutos que termine el servicio y digamos, todos están despedidos y vayamos a tomar cafecito. Ay, qué rico. No va a acabar la época del buscar. Vas a salir de la puerta y tiene que continuar el verbo buscar. Te vas a subir al carro y vas a prender el radio y vas a prender la estación cristiana y vas a escuchar música que alabe a Dios. Vas a llegar a tu casa y vas a ver un programa que te edifique, o vas a buscar algo que vaya a glorificar a Dios. Vas a seguir buscando a Dios. Vas a parar un rato la televisión y antes de dormir vas a abrir tu Biblia y vas a hacer una oración con tu familia, porque estás buscando a Dios. Es algo constante y continuo. Y para hacer eso requiere disciplina. Tengo que ser disciplinado. A eso le llamamos discipulado. Tenemos que ser discipulados, más buscar el reino de Dios y su justicia. Y aquí está la palabra siguiente. ¿Qué tengo que buscar en primer lugar? ¿Qué es lo que tengo que buscar? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué son estas palabras, Israel? Bueno, el reino de Dios es donde Dios gobierna. Es donde Dios está gobernando. Es donde Él está haciendo su voluntad. El reino de Dios es donde Él es adorado. El reino de Dios es donde Él está brillando en medio de la oscuridad. El reino de Dios es donde Él está provocando que sus hijos crezcan, maduren y se conviertan en cristianos maduros, en personas más dedicadas a Él. El reino de Dios es de aquellos que son obedientes y están evitando contristar al Espíritu Santo en sus vidas. El reino de Dios es aquella que está buscando cómo ganar más gente para quitárselas al diablo y traerlas al reino de Dios. El reino de Dios es donde Dios reina y donde Él hace su voluntad. El Padre nuestro dice eso: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino y qué. Lo que le estamos diciendo ahí, Señor, gobierna sobre la tierra, manda sobre mi vida, dirige mis pasos, haz tu voluntad en mí, que todo lo que haga y diga sea agradable ante ti, que esté desnudo ante ti en alma, espíritu y mente, que tú sea agradable cada paso de mi vida. Y para hacer eso requiere disciplina. La justicia significa vivir de acuerdo a los principios del reino. Vivir en pureza, vivir en santidad, vivir un estilo de vida ordenado a los principios de Dios. Para vivir a eso necesito disciplina una vez más. No lo puedes hacer de la noche a la mañana. No va a suceder en un servicio de domingo. No va a suceder solamente porque oramos al final de este mensaje y les digo, ni siquiera, hermanos, espero que usted se convierta en un cristiano maduro al término de este mensaje, porque se sintió conmovido por este mensaje. Va a requerir más de esto, va a recibir un esfuerzo personal de cada uno de nosotros. Yo necesito ser disciplinado en mi vida. No solamente lo hago porque es bueno, porque es parte de lo que los cristianos hacemos, no. Lo hago porque este es un estilo de vida. Las disciplinas me ayudan a buscar a Dios. Y hay 4 disciplinas que yo quiero que tú escribas ahí. Y mientras escribes, quiero decirte que hay 4 disciplinas que tú tienes que estar ahí. 1 Corintios 9:25 dice así: todo aquel que lucha se abstiene, de todo se abstiene. Ello es a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuáles son las disciplinas, Israel? Déjame decírtelas rápido. Número 1, tienes que poner a Jesús en el centro de tu vida y obedecerle. Escribe conmigo. Necesitas poner a Jesús en el centro de tu vida y obedecerle. Tienes que obedecer a Dios. Tienes que hacerlo en la primera parte de tu vida. Levantarte de mañana. Y yo sé, esto es difícil. No agarres el celular para buscar qué están en las redes sociales. Agarra el celular para ver el versículo del día. Complicadísimo, pero es importante. Ni las noticias, ni el clima. Agarra tu celular para ver qué es importante. Pon a Dios en primero en tus planes. Organiza tu día y tu semana basado en cómo esto va a afectar en el reino de Dios. Pon a Dios en primer lugar en todo lo que hagas y emprendas. Ponlo en primer lugar en todo lo que hagas en tu vida. Y obedécelo. Haz lo que Él te pida a pesar de que no te guste. A veces no nos gusta obedecer a Dios. A mí tampoco me gustaba obedecer a mi mamá ni a mi papá. Especialmente en mis tiempos de adolescencia. ¿A alguno le pasó eso solo a mí? Y a veces somos medios adolescentes con el Señor. No nos gusta obedecer a Dios porque queremos hacer nuestra voluntad. Una disciplina es someterme a la voluntad de Dios para hacer lo que a Él le agrada. Amén. Número 1, disciplina número 1, poner a Jesús en el centro y obedecer. Disciplina número 2, leer la Biblia y orar. Ahora fíjense, esto es tan importante. En la primera estableces quién va a gobernar sobre tu vida. En la segunda es donde recibes el plan diario para tu vida. Voy a orar todos los días, voy a leer la palabra, la Biblia va a ser mi inspiración, mi estilo de vida, la voy a leer tanto que hasta me la memorizo. Yo no soy muy bueno para memorizar, pero me he memorizado muchos pasajes porque la he leído y la he leído y me he inspirado y las he escrito y las he puesto y las trato de estar inspirado. Y la Biblia se tiene que convertir en eso, en un estilo de vida para nosotros. Leerla, orar todos los días, hacerlo una prioridad cada mañana. El Señor se lo dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cumplas y hagas todo lo que en ella está escrito. Y luego le da una promesa: para que todo te salga bien, para que te vaya bien en la vida. Entonces dice, la primera cosa es una disciplina diaria, es leer y orar. La tercera disciplina que quiero decirte que todos tenemos que tener, la comunión con otros creyentes. Venir a la iglesia es importantísimo, pero también pertenecer a la iglesia es importantísimo. Tienes que pertenecer a la iglesia, no solamente venir a la iglesia. Muchos de nosotros venimos a los servicios, pero no pertenecemos. Venimos y escuchamos un mensaje y nos vamos tan pronto como podamos. No saludamos a nadie. Es más, algunos de nosotros no queremos saludar a nadie para no pelearnos con nadie. Y eso también está mal, porque parte de la disciplina es llevarte bien con la gente. Tienes que aprender a calmar el carácter.
a ser amable y paciente, ser bueno, ser tierno. Pues no es eso el fruto del Espíritu, pues. ¿O qué pues? Ya me salió. Miren, esa es parte. Tenemos que pertenecer a la iglesia. Tienes que ser parte de la visión de la iglesia. Conocer a la gente, hacer amigos, a participar en los grupos pequeños, a ver qué es lo que las diferentes misiones y actividades que están haciendo y ser parte de ella. No sea un asistente temporal. Empieza a arreglar tu vida. Y yo sé, ¿saben lo que en lo personal esa disciplina me ha formado? Porque al igual que usted, no todo mundo me cae bien. What? Pero he aprendido a amar a la gente. He aprendido a amar a la gente tal y como es, y Dios le pido que me ayude a amarla más. Hay gente que amamos naturalmente y hay gente que le pedimos amor a Dios por ellas. A veces son los que están en la casa, a veces. Tienes que pedirle amor, ayúdame a amar a mi hijo, ayúdame a amar a mi papá, ayúdame a amar al esposo, a la esposa. Es parte de la disciplina. Tienes que ser disciplinado en ser parte de la iglesia, no puedes ser un visitante temporal. La cuarta cosa que te quiero decir es que necesitas testificar y hacer discípulos, es una disciplina. Tienes que ser parte de la iglesia, pero también tienes que, multiplicarte. Tienes que hablarles a otros de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho ya? Dios ya hizo algo en tu vida. Yo estoy seguro de eso. En cada uno de los que estamos aquí tienes que ser una super persona para que Dios haya hecho algo en tu vida. Empieza a testificar. Muéstrate. Dice la Biblia que el que se avergüence delante de los hombres, Dios se avergonzará delante en el cielo de él. No te avergüences de Dios. Y otra cosa, multiplícate. Empieza a pedirle al Señor que te empiece a dar el crecimiento espiritual para que otras personas se conviertan como tú. Tú puedas enseñarle a otros. Tú puedas hablarle a otras personas de Cristo. Tú puedas ayudarle a los nuevos creyentes a crecer. Sé un instrumento de Dios. Son 4 disciplinas y requieren esfuerzo y requieren trabajo. Hermanos, para poder el día de hoy compartirles ha requerido disciplina. Yo estuve preparándome durante el principio de la semana para estudiar y orar y interceder por usted para estar aquí, pero es parte de la disciplina. Yo estoy aquí para servirles de esta manera y compartir este mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Y eso me ayuda a poder poner a Dios en primer lugar y el reino de Dios y su justicia sea implantada en la tierra, sea implantada en Forest Smith, sea plantada en sus hogares. Yo quiero que esto sea mi estilo de vida y quiero pedir a Dios por ustedes. Esa es mi oración. Ustedes sean esa generación de disciplinados en el reino de Dios que están buscando a Dios en primer lugar en sus vidas. ¿Cuándo dicen amén a eso? Déjenme decirles algunas estadísticas que me encontré y que me llamaban mucho la atención. Eso es interesante. 75% de los cristianos practicantes creen que el discipulado es esencial. O sea, que 3 de cada 4 de los que estamos aquí creen que es importante crecer, que es importante aprender de la palabra de Dios, creen que disciplinarse es importante. Pero en la realidad es que solamente 20% de todos los creyentes están activamente buscando cómo ser discípulos. Es decir, 1 de cada 8. 2 de cada 8. 1 de cada 5. Imagínense si pudiéramos contar aquí las personas que somos, ¿cuántas realmente se están esforzando en buscar el reino de Dios? De acuerdo a las estadísticas, 60% de los que participan en el discipulado. Sin embargo, de ese 20%, el 60%, la mayoría de los que participan en el discipulado afirman que su fe ha crecido significativamente en el último año. Ha cambiado sus vidas, han mejorado, sus matrimonios han cambiado, sus hogares han cambiado, su paternidad ha cambiado, sus finanzas están mejor, su estilo de vida ha mejorado. ¿Por qué? Porque se han buscado primeramente a Dios y su justicia y han empezado a ver un favor de Dios sobre su vida. Las iglesias con programas de discipulado fuertes tienen 74% más de compromiso por parte de sus miembros.
pero solamente el 73% de los pastores creen que su discipulado de su iglesia no es suficientemente efectivo. Y esa es una crisis. La mayoría de las iglesias en los Estados Unidos no está discipulando a nadie, no está entrenando, no está ayudando a la gente, o tienen algún programa pero no sirve. Yo les voy a decir una cosa, yo sí creo que tenemos un programa muy efectivo de discipulado, que te va a ayudar, es intencional, es intensivo, pero te va a ayudar a crecer y a madurar. Y cuando tú sales del discipulado, el discipulado sigue contigo, porque no te enseñamos solamente a memorizarte cosas, te enseñamos a vivir diferente. Y cuando sales como un líder, un hombre de Dios, una mujer de Dios, transformado, cambiado. La gente que termina los discipulados de la iglesia continúan en esa búsqueda continua porque han aprendido a agarrar herramientas. Tenemos un programa de discipulado excelente. Al final del servicio va a haber una mesa de información, un muro de información. Va a estar Mabel, que es nuestra líder de discipulados, y va a estar ahí para hablar contigo. También de los grupos de vida van a estar ahí. Y nos encantaría que te añadieras y pudieras hacer preguntas de cómo poder ser parte de este programa de discipulado. Déjame decirles unas estadísticas más. 80% de los nuevos creyentes que no reciben discipulado abandonan la iglesia en los primeros 5 años. Y esto es lo que me da mucha tristeza. En la iglesia han pasado personas, yo tengo más de 500 contactos en mi teléfono, gente que han venido por primera, segunda vez, tercera vez a la iglesia. Más de 500 personas han pasado por y no solamente son personas solas, a veces representan familias, personas que han estado en la iglesia en los últimos 10 años y que han pasado por aquí, pero no están aquí. ¿Por qué no están aquí? Porque no han tomado un paso para seguir a Cristo. ¿Cómo están sus vidas? Quisiera pensar que están bien, que fueron a otra congregación, pero la mayoría de ellos están igual que como cuando vinieron la primera vez. Y si tú has venido por algo nuevo en tu vida, no solamente basta con venir un domingo a la iglesia, necesitas dar pasos de fe y disciplina y decir: yo quiero crecer, yo necesito crecer, yo necesito vivir Mateo 6:33. Fíjense lo que pasa aquí, esto es muy importante. Los discípulos tienen 75 más, los discipulados tienen 75 más posibilidades de permanecer firmes. Y esto me encantó. Los jóvenes discipulados tienen 3 veces, los jóvenes tienen 3 veces más posibilidad de mantenerse en la vida adulta. Y esto me encanta. Yo quiero que cada joven de nuestra iglesia sea discipulado. Por eso tenemos una reunión los martes que se llama Discípulos Kids. Es una clase de discipulado para niños en martes, porque yo quiero que cuando los niños crezcan, esa es mi parte para invertir en su familia y poder generar un canal. Creo que cuando sus hijos crezcan, ellos se conviertan en discípulos de Cristo y sirvan al Señor y se conviertan en líder. Un día yo y usted vamos a desaparecer, pero ellos van a tomar nuestro lugar aquí. Van a estar en el piano, van a estar en la música, van a estar en algún lado, van a ser los líderes de la iglesia, van a predicar. Y tenemos que trabajar desde niños, desde jóvenes. Tenemos programas para ellos. Los jóvenes de Middle School están siendo discipulados en este momento. Creemos fuertemente en que los muchachos necesitan más que emociones y más que una historia bonita de la Biblia. Necesitan crear raíces con Cristo, que hagan un estilo de vida completamente comprometido. Pero también tú y yo necesitamos esas raíces en nuestras vidas. Alguien diga amén a eso, por favor. Amén. Denle un aplauso al Señor si se lo va a dar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego el final es el verbo de Dios. Él dice que va a hacer algo. Mateo 6:33 está rodeado de promesas. En esta mañana a los servidores de la iglesia le mandé por lo menos 10 pasajes. A lo mejor lo voy a poner en las redes sociales, en Facebook, ahí para que lo vean. 10 pasajes que tienen que ver con el resultado que viene con buscar. Y son una cantidad de pasajes enormes. Hay una promesa de Dios para los que buscan.
a Dios. Hay una serie de promesas que vienen tras buscar a Dios, porque dice aquí: y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo que estás queriendo en tu vida? ¿Una situación migratoria resuelta? ¿Un matrimonio efectivo? ¿Una vida próspera? ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Unos negocios funcionales? Y la Biblia dice: todo este tipo de cosas van a venir como añadidura. Dios las va a añadir. Tú ni siquiera te tienes que preocupar. Déjame encargarme yo de ti, dice el Señor. Tú encárgate de mí. Entonces, tengo que buscar a Dios en primer lugar con pasión. Tengo que buscar a Dios en primer lugar con disciplina. Y número 3, tengo que buscar a Dios en primer lugar con confianza. Yo tengo que confiar en Dios. Yo tengo que confiar que Él está encargado de mí. Que si yo lo busco, y eso va a requerir mi esfuerzo, y eso va a requerir sacrificios, y eso va a requerir tiempo, y eso va a requerir cambios en mi vida. Todos esos sacrificios que tú vas a hacer por tomar unos pasos, sí se requiere trabajo para buscar a Dios. Es intencional, es intenso, pero también te requiere confianza. Yo voy a creerle a Dios que Él me va a sostener. A los 20 años, a los 22 años, el Señor me llamó al ministerio. Estando yo en la ciudad de Guadalajara, algunos dicen: cuando venir a Estados Unidos fue una mejoría. Para mí no fue una mejoría venir a los Estados Unidos. Yo estaba muy bien financieramente allá en mi tierra. Estaba bien. Me deshice de todo: mi departamento, mi carro, mi computadora, todo lo que tenía me deshice de ello, porque el Señor me llamó. Y el Señor me iba a ir a otra escuela, pero el Señor me abrió puerta aquí en los Estados Unidos, porque Él quería que viniera aquí a Arkansas. Dios me trajo aquí. Él me puso una pasión por este estado y esta ciudad. Dios, y todavía está ahí, no la ha quitado. Pero me costó y perdí todo por el Señor, pero valió la pena. Valió la pena. El Señor me ha dado muchas cosas. Ahora hay unas cosas serias económicamente y todo eso. Estoy mucho mejor de lo que estaba antes, gracias a Dios. Y gracias a Dios que no ha sido porque he tenido que depender de la iglesia, sino Dios ha proveído a través de mi trabajo. Pero sí te voy a decir una cosa: ha valido la pena, porque puedo ver el fruto de aquel precio que se pagó en aquel tiempo. Lo puedo ver en ustedes, ahí sentados, recibiendo ahora y convirtiéndose en discípulos y transformando vidas y compartiendo a Cristo y trayendo invitados y viendo cómo sus vidas son un instrumento de parte de Dios. Todas las cosas Dios las añade cuando tú estás dispuestos a pagar el precio por la causa de Cristo. Eso fue la promesa de Dios. Le dijeron al Señor: pues nosotros lo dejamos todo por ti, Señor. Pues no, Dios te dará 100 veces más en la vida venidera y aún en la vida presente. Dios es un Dios que no te va a dejar avergonzado. Cuando tú le confías a Dios completamente, Él va a estar de tu lado. Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá todas las cosas que necesita de ustedes conforme a sus riquezas en gloria. Y me encanta Isaías 41:10, dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra de victoria. Mateo 6:23 dice: miran las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Y luego te dice a ti: ¿qué no vales más tú que esas aves? Vales mucho más, vales la sangre de Cristo. Cristo te amó a ti. Romanos 8 dice: y si nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Solamente confía en Él y Él va a estar de tu lado. Encárgate de su reino y Él se encargará de ti. Encárgate de su reino y Él se va a encargar de ti. A ver, diga conmigo Mateo 6:33. ¿Listos? Vamos a leerlo juntos. ¿Me lo ponen? Mateo 6:33. 1, 2, 3.
4, 5, 6, ahí está. Pónganse en sus pies. Léalo conmigo en voz alta. ¿Listos? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Léalo una vez más. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas. Dile al Señor: yo quiero ser esta persona. ¿Eres esta persona? Déjame empezar con esta pregunta. ¿Tú eres esta persona? ¿Tú eres la persona que busca primeramente el reino de Dios y su justicia? No, yo no lo era. Y ahora me esfuerzo. No soy perfecto, le fallo a Dios en mucho, pero en todo lo que puedo yo quiero vivir esto. Yo quiero morir viviendo así. ¿Eres esta persona? Si no lo eres, hoy es el día de decirle: Señor, yo quiero ser esta persona. ¿Eres esta persona? Y si eres, gloria a Dios. Yo quiero animarte, vale la pena. Y vamos a ver momentos en que las pruebas te hacen pensar que no vale la pena seguir a Cristo y hacer todo lo que haces. Pero déjame decirle, el Señor no te va a dejar avergonzado. He visto al justo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Dios es un Dios fiel que te va a respaldar y te va a ayudar. Sé la generación de Mateo 6:33. Ahí donde estás, levanta tus manos si quieres y dile al Señor: yo quiero ser este. Padre, no vine a emocionarme. No vinimos a emocionarnos aquí, Señor. Venimos a cambiar. Venimos a entender. Venimos a comprender. Venimos a vivir, a penetrarnos de tu palabra. Háblanos, hoy nos has hablado, Señor. Yo creo que tú has puesto esta palabra en mi corazón y en mi boca, porque tú quieres, Señor Jesús, levantar una generación de gente dedicada a ti, discípulos apasionados pero disciplinados y confiados de que tú los vas a sostener. Confiados que darte la prioridad a ti, que la consagración vale la pena, que la entrega total vale la pena, que darte su vida entera vale la pena. Dale su energía a ti, Señor. Hay algunos que hemos perdido las disciplinas espirituales, Señor. Las tuvieron y las han perdido sus disciplinas. Padre, hoy ayúdanos, volver a restaurarnos. Esta semana yo quiero que gente se discipline. Pido que gente se discipline, empiece a leer la Biblia, empiece a venir a los grupos de vida, que empiece a involucrarse en lo que Dios está haciendo, que empiece a ver, Señor, que a sí mismo como personas disciplinadas en tu reino, discípulos tuyos. Hoy levante esta generación, levante una generación dedicada y entregada a ti. Padre, hoy ya no quiero, no solamente te pedimos ahora ya, para que tú nos des o nos ayudes o nos sanes, porque eso va a venir por añadidura. Eso va a venir después, por consecuencia. Hoy lo que te pedimos, ayúdame a ser un buscador prioritario, un buscador que pone como prioridad el reino. Levántate, perdona nuestros pecados hoy, perdona nuestras faltas, perdona nuestra tibieza y nuestra frialdad. Enciende, arde en nuestros corazones un espíritu fresco de tu presencia. Aleluya. En tu nombre, Jesús. Ahí donde esté en su lugar, siga